Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a este culto, a esta transmisión en el que vamos, hermanos, a recibir el día de reposo. Estamos a 30 de julio del año 2021 y es un placer, una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Les voy a invitar, hermanos, a que por favor nos pongamos en las manos de nuestro Dios para presentarnos delante de Él. Vamos a orar con toda reverencia a nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, bendecimos, Señor, tu nombre una vez más en este día y en esta tarde, porque está culminando una semana de actividades, de trabajos, de momentos agradables, desagradables, de estudio, de lo que sea, porque dice tu palabra, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y todas nuestras obras las hemos realizado. Hemos llegado ya, Señor, a este momento donde está culminando la semana de actividades y estará comenzando el día de reposo. Y queremos, Señor, agradecerte porque hasta este momento nos has guardado y nos has ayudado grandemente, porque has protegido nuestra vida, aún nuestro descanso ha sido favorable, has fortalecido nuestro cuerpo, nos has ayudado en todos y cada uno de los sentidos en que te hemos suplicado, has escuchado nuestras oraciones durante la semana, gracias sean dadas a ti por ello. Pero también, Padre Eterno, nos has guardado en nuestro caminar, en nuestro trabajo. Has permitido que hayamos tenido el sustento en nuestra mesa, en nuestras vidas. No ha venido, Señor, a nuestra vida desgracia alguna, Padre. Y te agradecemos porque todo ha sido paz y felicidad y bendiciones. Habrá algunos en nuestra iglesia, nuestros hermanos, no sé, de rincón a rincón de esta tierra, que quizá de los que nos ven estarán enfermos, estarán decaídos, estarán tristes por alguna situación, tú sabes solamente, pero queremos pedirte, bendito Dios, que tú sigas estando al lado de cada uno de tus hijos, porque bien dice tu palabra que todas las cosas que le suceden a tus hijos les ayudan para bien. Y si es para bien, Padre Dios, no creo que, aunque las cosas en algún momento causan tristeza o causan dolor, pero todas ellas, Señor, traerán algo bueno para cada uno de tus hijos. Así que, bondadoso Dios, gracias por todos estos momentos de nuestra vida donde te has manifestado. Pero ahora queremos que lo hagas en este lugar. Queremos que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, vamos a iniciar una vez más nuestro estudio sobre la profecía de Génesis 49. Y aunque es una profecía un poquito larga, pero deseamos encontrar en ti, Señor, y en esta profecía bendiciones, que nos mueva, Señor, el interés también de conocer más y más de los acontecimientos de la vida de tu pueblo Israel, que nos hagan ver, Señor, por qué su fe, por qué actuaron en ciertos tiempos de una o de otra manera. Así que ayúdanos a comprender mejor tu palabra y que esta, Señor, nos lleve cada vez a tener una fe más firme, fiel, más eficaz. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias por por la vida de quienes están en este momento ya. Algunos estarán conectándose más adelante. Señor, te pedimos por sus vidas para que también puedan entre nosotros aprender de tu palabra. Bendito Dios, ponemos en tus manos nuestros corazones, nuestras vidas. Te lo imploramos todo en el nombre sublime y santo de nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les voy a invitar a que por favor abramos nuestro cuaderno de cantos mientras se siguen sumando nuestros hermanos a la transmisión. El canto número 1 vamos a entonarlo de nuestros cuadernitos de Irapuato, que en la misión Sion de aquí de Irapuato entonamos solamente. Canto número 1, cantemos a Dios en Shabbat, es el título de este canto. Cantemos al Señor gozosos en este día de salvación. Brindemos al Señor la gloria en Cristo nuestro Redentor.
démosle gloria, honra y alabanza al que merece gran honor. Este día es de bendición, de gloria y santificación. Guardemos el Shabbat del yo soy y démosle el corazón, pues Él se complace de toda obediencia a sus leyes de amor, pues Él se complace de toda obediencia a sus leyes de amor. Estando aquí el Señor invita a la obediencia y al temor. Desde el principio de las cosas nos da el Shabbat por amor, para reposarlo y en él tener descanso de esta vida de dolor, para reposarlo y en él tener descanso de esta vida de dolor. Yeshua guarda este día con celo, pero en verdad y santo amor, y manda que como hermanos nos damos para gloria a Dios. Con esta especial doctrina se conoce más a la iglesia de Dios. Con esta especial doctrina se conoce más a la iglesia de Dios. Amén. Bueno, hermanos, como este canto dice, con esta especial doctrina, ¿cuál? Pues la del Shabbat, la del sábado, de que se debe de guardar el día de reposo. ¿Se conoce más a la iglesia de Dios? Pues sí, porque por lo general todas guardan el domingo, ¿verdad? Bueno, les voy a invitar, hermanos, que por favor ocupen sus lugares, los que están aquí, y les voy a pedir que por favor abramos nuestras Santas Escrituras en el libro de Jueces. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo la primera parte de Zabulón. ¿Quién fue Zabulón? Pues el sexto hijo, dijimos, de Lea y de Jacob, el sexto hijo. Y este Zabulón, hermanos, pues no figura mucho entre los hijos de Jacob como alguien, como digamos Simeón y Leví, que fueron muy arrojados. No hay una historia que se hable de él como la de Judá, que pues mueren sus dos hijos por no darle el tercer hijo. Tamar engaña al suegro, se mete con él y tiene unos mellizos, Fares y Sara. Y o no tenemos una situación de vida así como la de Rubén, que se metió con su papá, perdón, con una de sus madrastras, se puede decir así, con Bilha, y pues quedó asentado su pecado, ¿verdad? Igual que el de Simeón, de Leví, o en el caso de Judá, la situación de Judá. No hay una situación relevante en sus vidas, salvo que pues entre todos estuvieron de acuerdo para vender a José, al que más adelante se hiciera el segundo en Egipto. Bueno, no quiere decir que por eso es una vida aburrida, cansada, que no hubo nada, un sinsabor, no. Hubo algunos otros aspectos en los que destaca, hermanos, pero ya como tribu, ya como familia, dijimos, hermanos, que muy probablemente lo que sí es que este Zabulón, al igual que otros de sus hermanos más jóvenes, más de los últimos, haya estado presente ante Faraón, ¿verdad? Posiblemente como lo presentaron como pastor de ovejas, igual que a sus otros hermanos, y dice, pues a eso se dedican. Entonces, bueno, eso es prácticamente de su vida
como persona, Zabulón como persona. En la profecía, bueno, pues se le dijo que prácticamente él iba a tener su vida en el mar, cerca del mar, y en el mar su comercio. Él iba a estar muy de la mano de su hermano Isaacar o Isachar. Entonces, bueno, vamos a ver la otra parte de Zabulón. Entre las cosas que presentamos, vimos algo del tiempo de Moisés, vimos su profecía en Génesis capítulo 49, versículo 13, y la bendición de Deuteronomio 13, 18, donde le dice Moisés: alégrate, Zabulón, cuando salieres, ¿no? Cuando vayas a tu comercio mercante, a tu pesca, a tu aventura en los mares. Bueno, una de las cosas que a mí se me hizo también interesante, que en el caso del canto de Débora, se menciona que estos zabulonitas eran habilidosos en la escribanía, ¿verdad? Y había unas personas que dice que tenían su punzón de escribiente. Bueno, vamos a estudiar, hermanos, la segunda parte de Zabulón, la segunda y última parte. Esto ya es un poquito más corto, hermanos. Zabulón, pues, pudiéramos decir, hermanos, que todavía nos quedamos en Jueces la semana pasada, donde vimos a los zabulonitas escribientes, zabulonitas que estuvieron en la pelea con Barak y contra Sísara. Débora va con ellos, ganan, pero una mujer fue la que acabó con Sísara, ya dijimos, se llamaba Yael, y Yael dice la escritura que le enterró una estaca en sus sienes a Sísara. Él iba cansado, se quedó dormido, y la mujer le clavó la estaca en sus sienes. Bueno, la segunda parte, hermanos, es de la siguiente manera. Vamos a Jueces, les dije, capítulo 5. Libro de Jueces, capítulo 5, verso 18. Prácticamente, hermanos, este es como, en este pasaje se está mencionando como la segunda parte de lo que hace Débora, exaltar la ayuda de la salvación a los israelitas por parte de los de Neftalí y de los de Zabulón. Capítulo 5, verso 18. Repito, hermanos, yo, aunque he estado viendo algunas cosas interesantes, importantes, pero yo no lo estoy viendo todo con ustedes, simplemente estoy dándoles un pormenor. Ustedes, cuando vayan a la lectura de la Biblia, hermanos, que posiblemente debe ser así, que ustedes lo están haciendo diario, en sus lecturas, hermanos, van a encontrar algunos aspectos que quizá no tocaron conmigo. Por favor, si usted lleva en una libretita escribiendo, pues ahí ponga por un ladito, deje un espacio y apunte: esto sucedió también en los zabulonitas, esto también sucedió con los de Judá, esto también sucedió con los de Rubén. Apúntenlo, hermanos, eso va a enriquecer su estudio. Solamente yo les estoy dando, hermanos, algo muy leve, algo muy sencillo, pero estoy tratando algunos aspectos que a mí, en mi opinión, son interesantes. Bueno, el cántico de Débora está en el capítulo 5. La acción, el pleito, la reyerta que se da contra Sísara y Barak está en el capítulo 4. En el capítulo 5 está el canto de Débora, y en ese canto dice así el verso 18. ¿Están ahí? Amén. El pueblo de Zabulón, ¿qué hizo? Expuso su vida a la muerte. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está exaltando? La valentía, el desinterés de ver por sí mismo nada más. No huyó, no corrió, no se negó, sino que dijo: aquí estoy. Entonces Débora, en su canto, dice: el pueblo de Zabulón expuso su vida hasta la muerte. Y Neftalí
en las alturas del campo, es decir, también se destacó, ¿no? Pero dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Quiere decir que no solamente, hermanos, fue a la batalla, sino que fue muy arrojado, fue muy insistente en perseguir, hermanos, a sus enemigos y acabarlos. Entonces, ese es lo que se presenta en el canto de Débora. Además, también ustedes se acuerdan que lo vimos en la semana pasada, en el verso 14, donde se menciona que los de Zabulón solían manejar punzón de escribiente. Es decir, que también ellos, hermanos, posiblemente estaban ellos entre los escribas o personas que tenían conocimiento de escritura. Muy bien, recordemos que la escritura pues no era como es hoy día, ¿no? A través de plumitas, hermanos, que ya tienen integrada ahí la tinta. No, ellos tenían otro proceso y se utilizaba punzón de escribiente, dice ahí. Bien. Jueces capítulo 6 ahora, verso 34. Jueces capítulo 6. En el libro de los jueces, hermanos, estamos tratando de personas que destacaron por defender al pueblo de Israel. Y de las personas que destacaron, bueno, pues uno fue Débora con Barak. Pero otros, hermanos, y yo creo que no se les va a hacer extraño este nombre que les voy a mencionar, Gedeón. ¿Contra quién lucha Gedeón? Contra los madianitas. Bueno, este Gedeón, hermanos, su vida es un tanto así especial. Este hombre, dice la escritura, que él destruye una imagen, ¿verdad?, de Baal, y pues toda la gente fue y se le quiso echar encima y le dicen al papá: danos a tu hijo porque lo vamos a matar. ¿Por qué lo van a matar? ¿Qué le van a hacer? Pues nos vamos a vengar. ¿Por qué razón? Dice, pues es que él fue y derrumbó un altar de Baal. Ah, caray, dice el papá, dice, ¿y Baal no se pudo defender o cómo? ¿Ustedes vienen a defender a Baal? Pues ¿qué, Baal no es Dios? ¿Por qué no pleitea a Baal con Gedeón? Y después de eso le llamaron Jerobal, ¿verdad? Que pleitee con Baal. A ver, entonces, este hecho, hermanos, le dio Hay un pasaje en la Biblia que dice, es el Salmo 101, verso 6, que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Dice, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, ese me servirá. Gedeón, hermanos, le llama la atención a Dios por ese hecho. ¿Por qué? Porque está acabando con un ídolo, con un altar de un ídolo. Y Dios voltea a ver a Gedeón y dice, lo voy a utilizar para hacer una salvación en el pueblo de Israel. Los madianitas tenían, hermanos, hostigando tiempo al pueblo de Israel. Entonces Gedeón se levanta porque Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto, quiero que defiendas al pueblo de Israel. Y le dice, Señor, sí puedo hacerlo. ¿Recuerdan cómo fue que probó a Dios? Porque se atrevió a hacerlo. Y dice, Señor, pues si eres tú, si en verdad quieres que yo vaya, a ver, quisiera saber si estás tú conmigo, si vas a estar en esta batalla. Quiero ver, Señor, voy a tender un pabellón ahí en la tierra, ahí en el pasto. Si para en la mañana está el rocío del cielo en todo el campo, excepto en el vellón, creeré que tú me estás enviando. Muy bien, así sucedió. Cuando se dirige, hermanos, hacia el vellón, donde lo dejó, en el campo, pues el piso estaba húmedo, sus pies se mojaron, se humedecieron, pero cuando llega al vellón, hermanos, el vellón está seco. Y dice, Señor, una cosa más. Quiero, por probarlo nuevamente, dice, quisiera que ahora el rocío cayera sobre el vellón solamente, pero que todo el pasto a la mañana siguiente
esté seco. Y cuando va, hermanos, se levanta el temprano por la mañana, en la mañana llega, hermanos, y el pasto está seco. Y toma el vellón, y el vellón está pesado, está lleno de agua. ¿Por qué? Porque Dios le contesta. ¿Qué le está haciendo ver? Bueno, pues que él iba a estar con Gedeón, que él iba a ayudarlo en la lucha a la que lo estaba mandando. Bueno, fíjense bien, hermanos, vamos a leer desde el verso 34, es Jueces capítulo 6, verso 34 al verso 36. Dice así: y el Espíritu del Eterno se invistió en Gedeón, y como éste hubo tocado el cuerno para hacer un llamado, Abiezer se juntó con él, y envió mensajeros por todo Manasés. Él, Gedeón, era de la tribu de Manasés, el cual también se juntó con él. O sea, tocó el cuerno, se viene Abiezer, lo escuchan los de Manasés y también se vienen con él porque es la tribu cercana a él. Entonces dice, el cual también se juntó con él, asimismo envió mensajeros, porque hasta donde estaban los otros no iban a escuchar el cuerno. Dice, envió mensajeros a la tribu de Aser, a la tribu de Zabulón y a la tribu de Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Bueno, hace un llamado a estas tribus, y de estas tribus se vienen, hermanos, 30,000 personas se juntan con Gedeón, ¿sí? 30,000 personas. Dice el verso 36, y Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, y aquí viene lo que yo les comentaba, lo del vellón, húmedo o seco. Bien, entonces, hasta este momento, hermanos, Gedeón está también tomando en cuenta a Zabulón para ir ahora contra los madianitas y derrotarlos. Yo creo que ustedes también conocen bien esta historia, pero normalmente no la ampliamos, más bien no la ubicamos en un punto como decir, ¿quién participó? Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, esas 4 tribus. Decimos, pues Israel peleó. No, solamente estas 4 tribus. Y no todos, hermanos. Fíjense, de 30,000 personas que se llegaron a Gedeón para ir a esta batalla, Dios le dijo, ¿sabes qué? Son muchos los que llevas para pelear contra los madianitas. Haz algo. Mira, vamos a probarlos de esta forma. Los probaron y quedaron 3,000. Es decir, 27,000 se regresan a sus casas. El llamado fue para estas 4 tribus, repito. Pero de esos, hermanos, los prueba de una forma y les dice, dice el capítulo 7, versículo 2, el Eterno le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, para que no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Fíjese bien lo que está Dios anticipando. No vaya a decir el pueblo de Israel, no, es que como éramos muchos, no, es que como éramos muy valientes, no, como éramos muy diestros para la guerra, no, como éramos bravos, peligrosos, dice, ganamos, no, dice, para que no Israel se sienta mucho, no se alabe a sí mismo diciendo, mi mano me salvó. Entonces dice, haz pues pregonar, que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme, el que se estremece, el que tenga miedo de ir a la guerra, porque esto es para ir a morir. Entonces algunos dijeron, morir. Sí, y puede ser que pues los que no mueran se queden sin una mano, o sin un pie, o mínimo sin una oreja, o sin un ojo, no lo sé, o todos tasajados. El chiste es que prácticamente cuenten con que van a morir. Entonces 27,000 abren los ojos, dicen ellos, y vámonos, se regresan a sus lugares, ¿no? Perdón, 22,000.
Dice el verso 3, haz pues ahora pregonar esto, el que teme se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad, y volviéronse los del pueblo 22,000, quedaron solamente 10,000. Luego dice, el Eterno le dijo a Gedeón, verso 4, capítulo 7 de Jueces, verso 4, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí yo te los probaré, y del que yo te dijere, vaya este contigo, o vaya contigo, o no vaya, dice, mas de cualquiera que yo te dijere, no vaya contigo, ese que no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Eterno le dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas como con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sus rodillas para beber, también lo tenía que apartar. Fue el número de los que lamieron las aguas, acercándolas con la mano a la boca. ¿Cuántos creen? 300 hombres. Todos los demás o se hincaban o se tiraban al río sedientos a beber el agua, a bañarse. Pero ¿quiénes eran los que estaban listos, prestos? Aquellos que con una mano traían la espada y con la otra nomás agarraban y estaban como buscando a ver si no venía algún enemigo. Y así dice, lambiendo las aguas como perros. ¿Cuántos? 300 personas, hermanos. De 30,000 a 22,000. Y quedaron 10,000. Y luego, hermanos, de 32,000 quedaron 22,000, solamente 10,000. Y luego de 10,000 a 300. Y con eso estuvo Gedeón. ¿Quedarían todos los de Zabulón? No lo sabemos. ¿Quedarían pocos de Zabulón, o pocos de Manasés, o pocos de Efraín? No lo sabemos. De Neftalí, de Aser. Lo importante de aquí, hermanos, es que sí respondieron al llamado los de Neftalí. Sí responden, al igual que los de Manasés, de Aser y Neftalí. Entonces, estos son contados entre los que quisieron apoyar en la guerra. Pero solamente con Gedeón van 300, y con 300, hermanos, acabaron todo, acabaron la guerra. ¿Qué pasa? Prácticamente, después de que se acaba la guerra, que acaban con los madianitas, se viene todo el pueblo de Israel iracundo a regañar a Gedeón y dice, ¿por qué no nos llamaste a la guerra contra los amalecitas? Estaban allá padeciendo tanto tiempo y nadie se había levantado para hacer guerra, y dice, ¿por qué no nos avisaste que tú ibas a hacer una guerra? ¿Por qué no nos llamaste? Y dice, pues hermanos míos, dice, pues fui con 300 y los vencimos, imagínense si vamos con todos ustedes. No, ¿para qué, pobrecillos? Déjenlos. No, hombre, si con 300 los acabamos, ¿para qué nos llevamos a todo el pueblo? No, hombre, ¿para qué? Entonces fue de la manera que aplacó los ánimos, ¿no? No, si hubiéramos ido todos, barremos el mundo entero. Con 300 fue suficiente, no se necesitó más. Bueno, este fue el momento en el que Zabulón tiene una participación con otro de los jueces de Israel, que es en este caso con Gedeón. Bueno, vamos más adelante, vamos a Jueces capítulo 12. Pero también de entre los de Zabulón, hermanos, hubo jueces. Vamos a ver, Jueces capítulo 12, verso 11. Jueces capítulo 12. Aquí hubo, hermanos, algunos jueces que se mencionan. Pudiéramos leer desde el verso 7 para que noten algunos. Dice, Jefté juzgó a Israel 6 años, luego murió. Jefté el Galadita fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Después de Jefté juzgó a Israel Ibsán de Betlehem. Si era de Betlehem era judío o de Judá, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. Juzgó a Israel Ibsán, juzgó a Israel 7 años, pero murió Ibsán y fue sepultado en Betlehem. Después de él juzgó a Israel, ¿quién? Elón. Elón era, ¿qué? De la tribu de Zabulón.
Después de Ibzán, juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Bueno, entonces aquí tenemos un juez que juzgó a Israel, es decir, defendió a Israel, levantó tribus o personas para ir a pelear con sus enemigos, con aquellos cananeos que todavía les hacían guerra. Recuerden que no los exterminan a todos, no los echan fuera a todos, algunos se quedan ahí, pero cuando ya empiezan a agarrar fuerza o empiezan a agarrar alianzas los cananeos, se levantan y hacían guerra a los de Israel y los empezaban a oprimir. Entonces se levantaba un juez, una persona, un líder, un capitán, y con personas batía a sus enemigos, los acababa y los ponía a ser tributarios. Entonces este Elón Zabulonita fue uno de los jueces. No sabemos contra quién peleó, cómo peleó, al menos yo desconozco esa parte, porque este pasaje del libro de Jueces no nos menciona mucho, solamente nos menciona que fue un juez en prácticamente cerca o en la tierra de Zabulón, un juez que juzgó a Israel. Bueno, este es un juez. Vamos más adelante, el primero de Crónicas, capítulo 12, primer libro de Crónicas, capítulo 12. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12, verso 32. Déjenme, les doy un panorama, hermanos. ¿Recuerdan a David de la tribu de Judá? Bueno, David de la tribu de Judá, hermanos, ¿qué es lo que hace? Bueno, en su tiempo, que fue uno de los tiempos mejores, prácticamente fue coronado como, digamos, el primero de los mejores reyes en Israel. El primero de los de Judá, porque el anterior fue Saúl de la tribu de Benjamín. Pero sí, parece que es de la tribu de Benjamín, se me está olvidando. Bueno, David, hermanos, organiza el sacerdocio, organiza a los levitas, a los cantores, a los porteros, a los tesoreros del templo, porteros del templo, tesoreros del templo, oficiales, principales, tribunos, centuriones, etc. Así dice también la Biblia. David establece, hermanos, es de los que prácticamente organiza todo Israel. Organizó de una forma, hermanos, sorprendente a Israel. No solamente Salomón con su sabiduría hizo grandes reformas, hizo grandes cambios, hizo mucha ingeniería, mucha arquitectura, hizo grandes cosas en Israel, pero David también hizo cosas como estas. Bueno, pues David organizó, hermanos, prácticamente a los oficiales. Y dentro de los oficiales, hermanos, en cada una de las tribus, de hecho aquí las 13 tribus, cooperaron con personas que estaban ayudando en el ejército. Aún los levitas, pero ellos no iban a la guerra. Ellos no empuñaban espada y mataban, no. Pero nos interesa el verso 32, perdón. 32 y 33. Primero de Crónicas 12. Voy a leer solo el 33. De Zabulón, fíjense cuántos. 50,000 que salían a campaña a punto de guerra con todas armas de guerra, dispuestos a pelear. Fíjese bien, sin doblez de corazón. O sea que estas personas, hermanos, no conocían el miedo. No eran de que, bueno, ¿y si vamos?
no, mejor no vamos, mejor vamos a regresarnos. ¿Cómo vamos a dejar allá a nuestras mujeres viudas si algo nos pasa? No, 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 sin doblez de corazón, prácticamente, hermanos, se armaban con todo lo que podían. Esto sí, como dice la frase, hasta los dientes, hermanos, se armaban. ¿Y qué hacían? Pues dice que con todos los instrumentos y armas de guerra. Yo me imagino que, pues, ¿qué armas de guerra, hermanos? Para aquel entonces, espadas, escudos, lanzas, hasta piedras como David, ¿no? Hasta piedras para las ondas. Hermanos, iban pero bien cargados, pero estas personas eran de las que no volteaban para atrás, hermanos, iban para adelante y para adelante. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña a punto de guerra, con todas armas de guerra. ¿Qué le dice eso, hermanos? Estos sí iban a lo que iban, ¿no? Dice, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Yo creo que estos ni dejaban enemigos, no dejaban moribundos. Dice, déjenlos, ya se están rindiendo. Dice, ¿cuál rendirse? Vamos para afuera. Sin doblez de corazón, ellos iban a lo que iban. Muy bien, estos eran los de Zabulón. Vea cómo entonces en el tiempo de David eran unas personas muy valerosas, hermanos, muy, muy valerosas. Bueno, dice ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 30, Segundo de Crónicas, capítulo 30, el verso 10 y el verso 11. Segundo de Crónicas, capítulo 30, verso 10 y verso 11. Hay un tiempo, hermanos, en el pueblo de Israel en el que dejaron de celebrar la Pascua. Por lo que fuera, guerras o lo que sea. Pero llega el momento, hermanos, en que llega un rey en Israel de los descendientes de David. Recuerden que después de Salomón se divide en dos reinos el pueblo de Israel. Se divide en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte, hermanos, quedaron 10 tribus, y en el reino del sur solamente quedaron 2, Judá y Benjamín. Todas las demás tribus, las otras 10 tribus, quedaron en un solo reino y quedaron al mando de Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, se queda con Judá y se queda con Benjamín. Entre ellos pues había muchos levitas, ¿verdad? De hecho, los levitas que habían quedado acá en el reino del norte, poco a poco se empezaron a regresar para allá con Judá, porque acá había idolatría y en este otro lado, hermanos, había el templo de Salomón, se hacían los sacrificios. Entonces los levitas prácticamente acá no se ocupaban, entonces se regresaban. Llega el momento, hermanos, en que Ezechías quiere celebrar la Pascua después de tiempos de guerras, hermanos, persecuciones y tantas cosas. Ezequías vuelve a reconstruir el templo, vuelve a reconstruir las puertas, todo, hermanos, para poder celebrar la Pascua. Ezequías fue uno de los hombres, de hecho, Ezequías y Josías fueron 2 reyes de Judá que hicieron grandes festividad de Pascua, hermanos. Ezequías fue uno de los que dijo, si alguien no tiene carnero, no tiene cabra, no tiene animal para matar para la Pascua, díganme, y yo de mis ganados, dice, les voy a regalar para que se lleven. Pero lo importante es que celebren la Pascua. Si hay alguien que no está preparado, porque mandó a prepararse a los sacerdotes, a los levitas, a todos los mandó a prepararse porque iban a celebrar la Pascua de Dios. Entonces dice, y allá he ganado suficiente de mis ganados, dice, para que se haga, para que todos celebren la Pascua. Bueno, para esta celebración de la Pascua de Ezequías, hermanos, ¿qué creen que hizo Ezequías? ¿Qué creen que hizo? Algo que hasta pudiéramos nosotros hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no, hermanos? ¿Qué hizo Ezequías?
invitó a los del otro reino a celebrar la Pascua. Vean, capítulo 30 de Segundo de Crónicas, verso 10 y verso 11. Pasaron pues, Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 10 y 11. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, por la tierra de Manasés, y llegaron hasta Zabulón. ¿Y qué hacían las gentes? Pero muchos se reían y se burlaban de estas personas que los estaban invitando a celebrar la Pascua del Señor. Pero con todo y eso, dice, algunos hombres ¿de dónde fueron? Así que fueron, sí fueron a celebrar la Pascua. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y ¿de dónde más? Y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Jerusalén. ¿Qué celebraron entonces ellos? La Pascua. Los invitaron y fueron. Eso es lo que está diciendo es la Santa Escritura. Fueron invitados a la Pascua y ellos asistieron. Los de Manasés asistieron también. Fueron algunos de ellos nobles, porque recuerden que no todos, unos hasta se burlaron. Ahora, ¿por qué digo que nosotros podríamos hacer algo así, hermanos? Bueno, es muy sencillo. Tenemos iglesias, congregaciones que han salido de nosotros, pero que tenemos quizá en algún conocido hermano de la Iglesia de Dios Autónoma, de la Iglesia de Dios Israelita. ¿Por qué no un día, hermanos, decirles, hermanos, vamos a celebrar la Pascua juntos? ¿Cómo ven? Los invitamos a la iglesia, como hizo Ezequías. Y nosotros ponemos todo, ustedes vénganse solamente, prepárense, santifíquense, vénganse, y vamos a celebrar juntos la Pascua. ¿Podría ser o no? Sería una hermosa cena del Señor. Bueno, fueron invitados y Zabulón dijo, sí voy. Bien, ¿qué más tenemos, hermanos? Vamos al Salmo ahora, Salmo 68. Libro de los Salmos, el número 68. Verso 24 al verso 27. Este es un salmo de David, de su tiempo. Salmo 68. Salmo 68. Regresamos al tiempo de David. Dice así, verso 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los tañedores detrás, en medio las doncellas con adufes. Bendecir a Dios, ¿en dónde? En congregaciones al Señor. Es decir, ¿recuerdan el Salmo 133? Que también es de David. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos, en uno, en armonía. ¿Por qué dice eso David? Pues porque yo siento, hermanos, que a él le encantaba, le gustaba, hermanos, el culto que se hacía en reuniones, pero en congregaciones, pero grandes, hermanos. El sábado pasado, hermanos, no pudimos transmitir el sábado por la mañana ni el sábado en la tarde. ¿Razón? Bueno, pues porque fuimos invitados, hermanos, a ir a Salamanca a una reunión de todo nuestro sector, que son 9 iglesias. De las 9 congregaciones, hermanos, pues sí, hubo representantes, no hubo muchos, a lo mejor habría como unos 300 hermanos, no lo sé. Pero de todos, hermanos, el momento, hermanos, de convivir, de compartir, de estar juntos, estar en los grupos, hermanos, porque fue bonito, digo, estar en el grupo y escuchar, ver a los hermanos que son de nuestras otras congregaciones, algunos que no conocemos, otros que ya conocíamos, y volver a compartir, platicar con ellos, fue bueno, fue bendición. Entonces yo lo siento así, que David tenía ese mismo sentir, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en uno. Una congregación, hermanos, donde todos comparten los alimentos. Hermano, venga, sírvase.
Hermanos, ¿qué hicieron? No, pues hicimos esto, hermano, pásele. Y nadie, hermanos, nadie niega nada, porque es su hermano, no lo conoce, no nos conocemos algunos quizá, pero decimos, hermano, aquí hay, mire, coma de esto, aquí hay de esto otro, sírvase lo que guste. Y uno sin doblez de corazón, hermano, simplemente, sí, hermano, gracias, y sin desconfiar de que este hermano haya llevado puerco o otra cosa. No, porque somos hermanos y la misma doctrina. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Es una reunión agradable a Dios. De esa forma lo ve David. Por eso dice, los cantores iban delante, verso 25, los tañedores detrás y en medio, las doncellas con adufes. Imagínense, hermanos, el coro, la música. Bendecid a Dios, ¿en dónde? En congregaciones al Señor. Vosotros, de la estirpe de Israel, allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos. No se refiere a una persona, sino a la tribu. Los príncipes de Judá en su congregación. Es decir, se reunían la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Neftalí, se reunían en sus congregaciones, hermanos. Luego dice el verso 27, allí estaba también el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón también estaban, los príncipes de Neftalí también estaban. Lean todo el salmo es hermoso, hermanos, pero este pasaje, ¿de qué está hablando? Cada una de las tribus, hermanos, se juntaba en su tribu, en su familia, como les había tocado. Imagínense, hermanos, qué hermoso. No quiere decir que estos no eran empáticos, porque nada más cada quien estaba en sus tribus así, ¿verdad? En grupos. No quiere decir eso, hermanos. Saben que todos son de la misma, ¿cómo se iba a decir? Iglesia. Saben que todos son del mismo pueblo de Israel. Pero, hermanos, se juntan por familias en sus congregaciones, es lo que está diciendo aquí. ¿Zabulón también se reúne en sus congregaciones? Pues sí, claro que sí. ¿Para qué? Pues para celebrar sus festividades, para celebrar, hermanos, a Dios, porque esa era la intención de este canto, de este salmo. Levántense, dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que lo aborrecen. Y empieza después a alabar a Dios. Bien, vamos a el Salmo ahora, a Segundo de Reyes. Quiero que veamos, Isaías 9:1. 1 y 2. Isaías 9, 1 y 2. Y ahorita vamos a ver con esto una explicación. Esta frase, hermanos, no creo que se les haga desconocida. No se les va a hacer desconocida. Pongan ahí un apartado, hermanos, no sé, hagan 3 puntitos, 4, porque voy a dar unos versos, o hagan un cuadrito para lo que voy a explicar. Isaías capítulo 9, verso 1 y 2 dice, aunque, ¿ya están ahí? Aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar de esa parte del Jordán en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Dónde han visto este pasaje, hermanos? ¿Dónde? En el Segundo Testamento. ¿Sí? ¿Recuerdan? Cuando Jesús está entre ellos y dice, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, ciudad de la mar, vio gran luz. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿por qué dice vio gran luz? Bueno,
El relato de este pasaje de Isaías capítulo 9, verso 1 y 2, comienza en el capítulo anterior, pero solamente vamos a dar el verso 21 y 22, por ejemplo. Y pasarán por él fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tiniebla y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿De qué está hablando aquí? Aunque no será esa oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. ¿De qué está hablando? Es muy sencillo, hermanos. Déjenme les explico. Este pasaje, hermanos, Isaías el profeta está hablando antes de Babilonia. Y el profeta Isaías está diciendo que van a tener una situación de tinieblas, de oscuridad, de angustia, de persecución, de tribulación. Pero esta angustia, dice, no será de la misma forma como la que vivieron antes. Sí va a venir una angustia terrible sobre Zabulón y sobre Neftalí, en especial ¿dónde? En las tierras de Galilea, cerca del Jordán, etc. ¿Por qué está diciendo esto? Es muy sencillo, hermanos, porque en tiempos antiguos tuvieron una situación también de tribulación, de angustia, de muerte, de guerra. Vamos a ver, ¿dónde está la explicación de este pasaje o dónde está lo que está recordando Isaías? Está en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 29. Segundo de Reyes, y no iba a durar mucho. Esto que está profetizando Isaías no iba a durar mucho, porque si ustedes leen todo el capítulo 8, o bueno, desde los inicios del capítulo 8, le dice Dios a Isaías, tómate un volumen y escribe en él esta profecía en orden a Maher Salal Hasbaz. ¿Qué es eso de Maher Salal Hasbaz? Significa, era una profecía donde decía el título, el despojo se aproxima. Ese era el título de la profecía de Isaías. ¿Y cuánto iba a durar esa profecía? Dice, bueno, pues el tiempo en que él iba a preñar a su esposa, la profetisa, iban a tener un hijo, y ese hijo le iba a poner por nombre ese título, Maher Salal Hasbaz. Y ese nombre, el despojo se aproxima. Imagínense al niño. ¿Cómo le vamos a poner al niño? Iba a decirle la profetisa Isaías. Y le dice, le vamos a poner el despojo se aproxima. ¡Ay, qué feo nombre! Pues sí, pero yo no lo puse. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Viene destrucción. El niño, lo que en el niño se iba a reflejar era una profecía. En el hijo de Isaías se iba a reflejar una profecía, porque iban a estar al pendiente. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar sufriendo esta negrura, esta tiniebla, esta tribulación, angustia, aflicción? ¿Cuánto tiempo? Según el verso 4 dice, pero antes que el niño sepa decir Padre mío o Madre mía, dice, será quitada la fuerza de Damasco, los despojos de Samaria, en la presencia del rey de Asiria, etc. Quiere decir que sí va a venir una situación difícil para los de Neftalí y de Zabulón, porque ellos eran vecinos de allá de los de Siria. Entonces, ellos tenían constantes guerras allá arriba. ¿Qué dice? Pero van a tener problemas, pero no va a durar mucho. ¿Cuánto? Pues 9 meses de embarazo, más los meses que el niño iba a estar ahí, y ya cuando diga Ima, Abba, Ima es mamá o mami o madre mía, Abba, padre mío o papá o papi. Entonces cuando el niño pudiera hablar y dijera mami o papi, se acababa la profecía y venía la paz sobre Neftalí y Manasés.
Pero repito, Isaías el profeta, ¿de dónde está sacando esta similitud de profecía? Bueno, les dije en Segundo de Reyes, están ahí, capítulo 15, verso 29. Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 29. No pierdan Isaías 9, como yo. Fíjense bien, verso 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Agión, Abel Bet-Macá, Janoa, Sedes, Azor, Galad y Galilea. ¿De dónde eran estas tierras? De Zabulón. Y luego dice, y toda la tierra de Neftalí, y los transportó ¿a dónde? A Asiria. Como eran sus, digámoslo así, sus vecinos cercanos, estos llegan y los toman y se los llevan prisioneros a Asiria. Momento de tiniebla, momento de angustia, de dolor, fueron encarcelados, fueron llevados presos, les quitaron a sus esposas, a sus hijas, a hijos, fueron sirvientes, esclavos. Ellos trabajaron duramente, hermanos, como esclavos también allá. Sí. ¿Cuánto duró? Buen tiempo. Isaías está, hermanos, retomando, está recordando esta acción, esta situación. Vean ahí la parte donde dice, y Galilea. Vamos otra vez a Isaías 9. Versículo 1. Aunque no será oscuridad como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron, es decir, en el tiempo que estuvieron allá, y dice livianamente, porque aunque tampoco fue mucho tiempo, hermanos, no fue mucho tiempo, pero sí sufrieron ahí, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y después cuando agravaron por la vía de la mar de esa parte del Jordán, ¿en dónde? En Galilea de las gentes. ¿Se fijan? Allá que dice Galilea, aquí Galilea. Es para que vean, hermanos, para que conecten esas palabras de que eran las tierras de Zabulón. Zabulón y Neftalí tuvieron problemas en aquel entonces. ¿Qué profetiza Isaías? Una situación difícil para ellos, otra vez, Zabulón y Neftalí. Pero antes de que su bebé pueda decir Abba, Ima, es decir, papi, mami, o padre mío, madre mía, entonces iba a acabar esa profecía y iban otra vez a tener paz. Vamos a Mateo. Libro de Mateo, capítulo 4, verso 12 al verso 16. Mateo capítulo 4, verso 12 al 16. ¿Todo esto es de Zabulón, hermanos? Sí, todo esto es de Zabulón, hermanos. Todas estas situaciones fueron las que vivieron los de Zabulón. Ya vimos, David organiza a los zabulonitas. Los zabulonitas, muy valientes, no se echaban para atrás. Fueron contados entre los valientes que llamó Gedeón, entre los que llamó Barak. Fueron contados, hermanos, entre los que pues se les solicitaba y acudían sin problema alguno. Y eran personas inteligentes, no eran analfabetas. Bien, Mateo capítulo 4, si ya están ahí, verso 12 al verso 16, dice de la siguiente manera. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió ¿a dónde? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines ¿de quién? De Zabulón y de Neftalí. ¿Y qué hizo ahí Jesús? Porque dicen, no, es que estaban perdidas las tribus de Israel. No es cierto, hermanos. Estaba cada una en su región. ¿Qué hace Jesús? Pues les predicó. Fue a la tierra de los de Zabulón, a la tierra de los de Neftalí. ¿Y qué hace? Pues predicaba la palabra de Dios. Dice el verso 13 otra vez.
dejando a Nazaret, que era donde vivía comúnmente Jesús, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, la Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio ¿qué? Gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. El escritor Mateo, hermanos, está diciendo que las tinieblas no son la guerra que tuvieron allá Isaías, pero está diciendo que profetizó Isaías que ellos vieron luz en su vida oscura que tenían. O sea, no está prácticamente diciendo se cumple esa profecía, se cumple, hermanos, el sentido espiritual de la profecía de Isaías, no el sentido literal de la profecía. Hay quien dice, es que son profecías de doble aplicación. Es algo similar. ¿Qué son estas? Bueno, las profecías literales, que por ejemplo esta de Isaías, era porque iban a tener nuevamente problemas con los de Asiria. Como livianamente, dice, los tocaron allá en el tiempo de Peca, el rey de Israel de aquel entonces. Entonces, de esa forma, dice Isaías, volverán a tener problemas, volverán a tener tinieblas, volverán a tener dolor, sufrimiento, oscuridad, y verán gran luz. ¿Cuándo? Cuando el niño empiece a decir mamá y papá. Pero aquí, hermanos, está tomando la profecía de Isaías como una forma espiritual, diciendo, estaban en tinieblas, ¿por qué? Pues porque el hombre cuando está en pecado, pues está en tinieblas. Cuando el hombre, hermanos, está actuando mal, viviendo para sí, pues está en tinieblas, está en oscuridad. Cuando llega Jesús ahí, hermanos, ¿qué pasa? Pues ven gran luz. El pueblo que habitaba en tinieblas, el pueblo que habitaba en ignorancia, aun cuando quizá no eran, hermanos, propiamente ignorantes, no eran analfabetas, pero llega Jesús, hermanos, y empieza a hablarles de la palabra de Dios y dice, luz les esclareció, los hizo ver, hermanos, porque Jesús tenía esa cualidad de hacer ver a las personas. Y no me refiero, hermanos, no me estoy refiriendo físicamente solamente, me estoy refiriendo en el sentido espiritual, ¿sí? Miren, dice el verso 15 otra vez: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. El hombre, hermanos, que camina sin Dios, ¿qué sucede con él? Pues está en tinieblas. El pueblo está en tinieblas, está en la oscuridad. Entonces llega Jesús y les hace ver. Por eso sucede algo más adelante. ¿Qué sucede? Se convierten a Cristo. Ahorita lo vemos. Vamos a Ezequiel capítulo 48. Ezequiel capítulo 48. Fíjense bien, hermanos, en esto. En una nueva repartición, porque Ezequiel está viendo, hermanos, en el tiempo de la transmigración de Babilonia, allá cerca del año 550, en el 586 son llevados a Babilonia. Digamos que en el 545, 540, recibe una visión. En esta visión, hermanos, él ve que se vuelve a organizar el pueblo de Israel, pero que hay una nueva Jerusalén prácticamente. Hay una nueva repartición, un nuevo templo. Y en este nuevo templo, hermanos, en este nuevo pueblo, en esta nueva ciudad Jerusalén, conecte usted con
el capítulo 21 de Apocalipsis, donde dice que desciende la nueva Jerusalén. Y en ese capítulo 21, hermanos, versos, si no me recuerdo, son, ahorita lo vamos a ver, el 12 y el 13, dice, hermanos, que una de la ciudad tiene 3 puertas de un lado, 3 puertas al oriente, occidente, norte y sur. 3 puertas, 3 puertas, 3 puertas, 3 puertas. Entonces dice que al oriente tiene 3 puertas y lleva los nombres de Dan, Aser, Neftalí, etc. Quiero que pongan sus ojos en el verso Ezequiel 48, versículo 26 y 27. Junto al término de Issacar, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Zabulón tendrá su parte, otra parte. Junto al término de Zabulón, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Gad, otra. Es decir, en esta nueva ciudad tiene él su parte, ¿sí? Como digámoslo así, como un nuevo territorio aparte. Bueno, hay una nueva repartición. Pero luego dice en el verso 33, bueno, dice del 31, las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Las puertas al norte, 3. La puerta de Rubén, la puerta de Judá, la puerta de Leví. A la parte del oriente, 4.500 cañas, 3 puertas. La puerta de José, la puerta de Benjamín, otra, y la puerta de Dan, otra. En el 33 dice, y a la parte del mediodía, 4.500 cañas también por medida. Y 3 puertas. La puerta de Simeón, una, la puerta de Issacar, otra, y la puerta de Zabulón, otra. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que Zabulón prácticamente en esta ciudad también hay una puerta que como título en la cabecera de esa puerta lleva el nombre de Zabulón. ¿Desaparecen las tribus de Israel? De ninguna manera. Ahora sí vamos a Revelación capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 12 y verso 13. Dice así: y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las tribus de los hijos, de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al mediodía, 3 puertas, y al poniente, 3 puertas. ¿Se fijan? Entonces, bueno, con esto estoy llegando al final. ¿Qué estoy diciendo? Ellos entran, hermanos, prácticamente en este sentido, digámoslo así, espiritual de esta nueva ciudad, de esta nueva Jerusalén, en la que sus nombres siguen figurando entre los ¿cómo se dice? Entre los hijos de Israel. Zabulón sigue figurando ahí. Y bueno, como parte cumbre o parte final, hermanos, quiero mencionar de Zabulón también. ¿Convertidos a Dios hay? Sí hay. Vamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7, verso 8. Dice, de la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. Y luego menciona a José y a Benjamín. Pero, hermanos, ¿de qué se está hablando? Que Zabulón también se convierten 12,000 personas a Dios. Bueno, capítulo 14, verso último por 1, dice así: miré aquí el cordero que estaba sobre el monte de Sión, con él 144,000, y con él
perdón, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. No solamente las puertas tendrán los nombres de las tribus de Israel, entre ellas aparece el de Zabulón, sino que de sus hijos, de sus descendientes convertidos a Jesucristo, a estos que la luz les esclareció del Evangelio, estas personas estarán 12,000 ahí como primicias. Estos que no fueron contaminados con otras religiones como hay actualmente en el mundo. No, estos no fueron contaminados. Y estos 12,000, dice, llevarán el nombre de su padre escrito en su frente. Es decir, que llevarán su nombre más el de su padre. Por ejemplo, yo, Daniel, hijo de José, así va a aparecer Daniel, hijo de José. Bueno, pero no va a ser así en nosotros, somos gentiles. Pero ellos, en el caso que llevarán el nombre de su padre, por ejemplo, Elón, el juez, ¿no? Por ejemplo, Elón Zabulonita, hijo de Zabulón. O, por ejemplo, uno de estos convertidos a Jesucristo, X persona, hijo de Zabulón o Zabulonita. Bueno, hermanos, sería la segunda parte de la tribu de Zabulón. Espero haya sido de bendición. Todavía hay otros datos, obviamente. Hay muchos más datos que les invito a que ustedes busquen, y en sus lecturas diarias de la Biblia, hermanos, si algo ahí encuentran, ingréselo ahí en sus datos que usted va anotando para que siga ampliando su conocimiento y ampliando este tema que todavía tiene para mucho más. Bueno, hermanos, les voy a invitar a que hagamos una oración para finalizar. Espero el tema les haya sido de bendición y edificación. Yo deseo que Dios los bendiga grandemente y que este tema, hermanos, si hay algo que a ustedes se les ha dificultado comprender o se les ha hecho complejo o tienen alguna pregunta, por favor, no duden en mandarnos sus preguntas. Estaremos respondiéndolas a la brevedad. Vamos a orar para finalizar. Dios de los cielos, tu nombre, Señor, exaltamos por todas las bendiciones que recibimos de ti. Te damos gracias, Señor, porque nos permites iniciar un día más de reposo. Queremos suplicarte, Señor, que en este nuevo día nos permita, Señor, que podamos tener alegría y bendición y paz. Permítenos tener, Padre Dios, un día de reposo, de tranquilidad, sin situaciones difíciles, tristes que lamentar. Que sea un día de luz también, porque deseamos, Señor, como en el caso de Zabulón, ellos, como se dice de ellos, la tierra de Zabulón y de Neftalí vio gran luz. Así deseamos también nosotros ver gran luz en este día. Que la predicación, que los temas, que la lección de este día, todo sea para bendición y para edificación. Nos abandonamos en tus manos con ese deseo de recibir este beneficio. Te suplicamos, Padre Dios, bendigas a todos y cada uno de nuestros amados hermanos quienes están viendo esta transmisión o los que también estarán viéndolo en lo posterior. Bendice a todos, Señor, te lo suplico, y también permite que lo que vamos a estar viendo en este día también nos ayude, Padre Dios, a ser mejores. Nos abandonamos en tus manos, Padre eterno, y deseamos que este día también sea de bendición para nuestros vecinos, para los que nos rodean, que no haya percances, situaciones difíciles que lamentar, sino que todo sea paz y tranquilidad, no solamente entre nosotros, en nuestras congregaciones, sino alrededor también de todos nosotros. En tus manos abandonamos nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar a este día de reposo, y permítenos, Padre Dios, celebrarlo, guardarlo y llevarlo a cabo, Señor, bajo los lineamientos de tu voluntad. Así como tu Hijo Jesucristo dijo, Señor, que sea, Señor, que no pase de mí este vaso como yo quiero, sino como tú. Así también, Señor, que no pase este sábado bajo nuestros términos, bajo nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones o intenciones, sino bajo tu voluntad. Por favor, que así sea. Ayúdanos, dirígenos y encamínanos a ese bien,
te lo imploramos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén. Hermanos, yo deseo que Dios los bendiga grandemente. Repito, si ustedes tienen alguna duda, háganosla por favor llegar al WhatsApp del número 462-111-6076. Con mucho gusto estaremos recibiendo, hermanos, sus preguntas y sus aportaciones. También si hay algo para incrementar también nuestro conocimiento. Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Feliz día de reposo. Paz a vosotros.